Te metes en una piscina humeante a 42 grados. El agua es tan suave que te engaña. Por un segundo piensas que estás a salvo, que esto es un spa, un descanso, una postal bonita de Canadá. Te hundes hasta el cuello. Y entonces haces la peor cosa posible. Inclinas la cabeza y empapas el pelo. Sales del agua riéndote, solo para que el aire te abofetee con 30 Kindiland te sanantalentis. Sientes cómo cada mechón se vuelve alambre. Un segundo después, el pelo cruje como vidrio fino, el vapor de tu respiración se pega a tus cejas, y, sí, a veces también a tus mocos, y todo eso se convierte en una capa brillante y asquerosamente real. Parpadeas y tus pestañas se quedan pegadas. Intentas arreglarte el flequillo con los dedos, y descubres que tu peinado ya no es pelo. Es una escultura de hielo. Tu cabeza se transforma en un casco grotesco, una corona ridícula, una trampa fría que no te deja olvidar que estás vivo. Y justo cuando piensas, ¿quién haría esto a propósito? Escuchas aplausos, un grito, y el tintineo de una campana. Bienvenido al concurso internacional de peinados congelados. ¿Sí? Existe. Y sí, esto lo pudieron inventar únicamente unos idiotas. La historia empieza en febrero, en el Yukon canadiense, cerca de Whitehorse, en unas aguas termales con nombre de postal, Takini, hoy conocidas por su versión moderna como Eclipse Nordic Hot Springs. De día parece un resort, de noche parece un experimento social, y cuando el termómetro cae por debajo de 20 petrolíteres, el lugar deja de ser un spa y se convierte en un escenario, porque aquí la regla es simple. Si hace el frío correcto, te mojas el pelo, sales al aire, lo moldeas en segundos y esperas a que el invierno lo firme con su sello. En menos de un minuto, el peinado queda congelado tal como está, como una foto, pero tridimensional, como un chiste, pero peligroso, como un capricho, pero con premios reales. Y lo más loco es que la gente no solo participa, compite, se lo toma en serio, se agrupan, ensayan, traen accesorios. Hay categorías para mejor masculino, mejor femenino, mejor grupo, más creativo. Incluso versiones donde la barba congelada entra en juego, y cuando la temperatura se alinea y el vapor sube como humo de dragón, el lugar se llena de personas que se miran unas a otras con la misma pregunta en la cara. ¿De verdad vamos a hacer esto? Sí, y cuanto más lo piensas, peor se pone. Imagínate el choque térmico, el cuero cabelludo caliente, la nuca tibia por el agua, y de pronto el aire que te muerde como dientes. Primero sientes un cosquilleo, luego una rigidez, después un silencio rarísimo. El pelo deja de moverse, no cae, no ondea, se queda en el aire, como si alguien lo hubiera detenido con un botón de pausa, y si te equivocas en el ángulo, te quedas con un desastre. Si aciertas, te queda una obra de arte absurda que te hace ver como un villano de caricatura. Ahora, ¿por qué alguien haría algo así? La respuesta oficial suena bonita. Dicen que nació como una broma local, una extensión del espíritu de un festival invernal, una forma de celebrar lo imposible de sobrevivir a un invierno que parece diseñado para expulsarte de la tierra. Pero la respuesta real, la que se siente en el aire cuando estás ahí, es más humana y más ridícula. Porque a veces el frío te vuelve creativo o te vuelve idiota. Y en este lugar, las dos cosas son lo mismo. Llegas a Whitehorse y notas algo extraño. La ciudad sabe que tiene un secreto. En las cafeterías, en las tiendas, en los estacionamientos con nieve apilada como paredes, escuchas la misma frase en diferentes bocas. ¿Vas a las aguas termales? No lo preguntan como quien recomienda un masaje. Lo preguntan como quien te invita a un ritual. El trayecto hasta el sitio es una transición lenta de civilización a frontera. Las luces se separan, la carretera se oscurece, los árboles se vuelven más altos, más silenciosos, más negros. Cuando por fin ves el vapor levantándose a lo lejos, no parece vapor, parece que el bosque está respirando. Dentro todo es cálido, casi normal. Taquilla, pulseras, gente en bata, risas. Pero hay algo en los ojos de algunos, una expectativa nerviosa,
como la de un escenario antes de que suba el telón, y entonces lo ves. Un grupo está pegado al borde de la piscina exterior. No se comportan como visitantes, se comportan como atletas antes de un salto. Uno de ellos, un tipo con el pelo largo, se mete al agua, se empapa la cabeza, se echa el pelo hacia atrás y mira al cielo como si estuviera rezando. Al lado, alguien le hace señas con las manos, como un entrenador. ¡Ahora! ¡Ahora! El tipo sale del agua y el aire le golpea el cuero cabelludo. Se le eriza la piel, sonríe con la boca, pero sus ojos se tensan. Levanta los brazos y abre los dedos como si fuera a lanzar un hechizo. Sacude la cabeza una vez, 2, 3, y ahí sucede. El pelo empieza a quedarse levantado, sostenido por la capa helada que se forma en el instante exacto en que el agua se rinde ante el invierno. La gente grita, alguien se ríe, alguien saca el móvil, y una voz, cerca de ti, dice con una seriedad impecable: si no está bajo -20, no congela bien. ¿Perdón? ¿No congela bien? Como si estuvieran hablando de una salsa que necesita espesarse. Como si esto fuera cocina. Empiezas a entender el nivel de locura. Aquí no vienen a ver qué pasa. Aquí vienen cuando el clima ofrece el punto perfecto de crueldad. Buscan el día ideal. El día en el que el aire es lo suficientemente frío como para convertir el pelo en un trofeo. Y el trofeo no es solo para presumir. Hay dinero de por medio. Premios grandes. Pasaportes para volver. Reconocimiento. Fotos oficiales tomadas por el personal. La consigna es clara. Tu peinado congelado tiene que verse nítido, completo, innegable. Nada borroso. Nada más o menos. O te congelas con estilo, o ni apareces en la historia. En la zona de descanso, escuchas relatos como si fueran anécdotas de guerra. Gente comparando temperaturas como si fueran marcas personales. Alguien dice que la primera vez no le salió, porque el viento le arruinó la forma. Otra persona cuenta que tardó varios intentos hasta que el hielo le sostuvo un arco perfecto. Y entonces aparece el primer twist, el detalle que te hace tragar saliva. No siempre funciona. Y cuando no funciona, la naturaleza no te devuelve el favor. Porque lo que nadie pone en los carteles bonitos es esto. El pelo congelado no es una peluca. Está pegado a tu cabeza. Es frío real, peso real. Si lo dejas demasiado tiempo, te duele el cuero cabelludo como si te lo estuvieran estirando con pinzas. Si te acercas demasiado al agua caliente para recalentarte, el hielo empieza a derretirse de manera irregular y a veces se rompe, en bloques pequeños que se te caen por la espalda como pedazos de vidrio. Y si el viento te da de costado, tu obra maestra se convierte en una cosa torcida, triste, como un castillo de arena bajo lluvia. Pero la gente insiste, y eso es lo que vuelve todo más perturbador. Nadie aquí parece obligado. Son voluntarios felices. Los ves prepararse como si fuera un concurso de belleza. Solo que el maquillaje es escarcha. Uno se peina hacia arriba para hacer una especie de corona. Otra se divide el cabello en dos alas laterales, como si fuera un pájaro congelado. Un grupo intenta formar una espiral gigante, y para lograrlo se turnan. Uno sale, otro le sostiene el pelo, otro le sopla el aire, con una toalla para ayudar a que el hielo agarre más rápido. Todo esto, mientras sus hombros tiemblan y sus dientes castañetean, tú estás mirando, y sin darte cuenta, tu cerebro cae en la trampa más peligrosa. Empiezas a pensar que podrías hacerlo. Es solo pelo, te dices. Solo un minuto afuera. ¿Qué tan malo puede ser? Esa frase es el inicio de todas las historias estúpidas que terminan mal. Te acercas a la piscina exterior, el vapor te envuelve, el aire te pellizca la nariz, te metes lentamente, y el calor te abraza como si quisiera convencerte de que el mundo es amable. Te hundes hasta el cuello, sientes cómo la piel se relaja. Por un momento, todo parece perfecto. Y ahí está el segundo twist, el verdadero gancho que te mete en el juego. El agua caliente te da valentía barata, te hace olvidar la realidad, te anestesia el instinto. Porque mientras estás dentro, el invierno parece un chiste ajeno.
Ves a alguien con el pelo convertido en una hélice de hielo y piensas, ¡qué gracioso! No piensas, eso podría ser mi cabeza. Entonces te mojas el pelo. Al principio es solo agua. Te lo pasas por la frente, lo hundes, lo empapas. Sientes el peso mojado, te echas el pelo hacia atrás y el calor te acaricia la nuca. Te ríes, como si ya estuvieras contando la anécdota, sales. El aire te golpea como una puerta de metal. El cambio no es frío, es un corte, una corrección brutal. El vapor sale de tu piel, tu respiración se vuelve visible, espesa. Sientes el cuero cabelludo apretarse, y en ese momento, con una claridad incómoda, te das cuenta de algo. Tu cabeza está fabricando hielo contigo dentro. Intentas levantar el pelo con las manos, pero los dedos se te entumecen. Lo moldeas rápido, hacia arriba, hacia un lado, como una ola. Te duele la frente, te arde la nariz, el pelo empieza a endurecerse, y tú lo sientes mechón por mechón, como si te estuvieran soldando la identidad a un molde. A tu alrededor, la gente anima, ríe, grita. Alguien te dice, no lo toques mucho, que se rompe. Otro te suelta, muévete, muévete, que si esperas demasiado te queda un bloque. Y tú estás ahí, intentando mantener la cara de «esto es divertido», mientras tu cuerpo está diciendo «esto es una estupidez». La sensación más rara no es el frío en la piel, es el sonido. Ese crujido suave, esa música de escarcha que aparece cuando el pelo termina de congelarse, como si tu cabeza estuviera envuelta en papel celofán, parpadeas y sientes las pestañas más pesadas. Sonríes y notas la rigidez en las comisuras, como si el aire hubiera barnizado tu cara. Te sacan una foto, y por un instante lo admites. Se ve increíble. Tu reflejo en el vidrio se parece a un personaje mitológico. Pareces un monstruo de hielo con corona. Es grotesco, sí. Ridículo, también. Pero hipnótico. Un símbolo perfecto de lo que pasa aquí. Gente normal, convirtiéndose en esculturas vivas, solo porque el clima lo permite. La multitud aplaude, alguien suena una campana cerca de la salida, un ding metálico que se clava en el aire. Y tú entiendes que no, estás viviendo un capricho aislado, estás dentro de un sistema, un ritual con reglas, categorías, jurado, fotos oficiales, premios, un circo helado donde cada participante ofrece su dignidad a cambio de una imagen irrepetible. Y justo cuando empiezas a relajarte, cuando crees que ya pasó lo peor, el invierno te recuerda que el chiste todavía no terminó, porque el pelo congelado pesa, no mucho al principio, apenas un tirón, pero a medida que el hielo se engrosa, tu cuello empieza a trabajar, la escultura se convierte en un casco real, y tu cabeza se inclina 1 milímetro hacia un lado, y ese milímetro cambia todo. El peso jala. La base cruje, sientes una microfractura, y el dolor es inmediato, como si alguien te hubiera pellizcado el cuero cabelludo con fuerza. Te quedas quieto, respiras, intentas no mover ni un músculo. Hay una parte de ti que quiere salir corriendo hacia el calor, y otra parte, la parte idiota, la que este lugar despierta, que piensa, aguanta, que quede perfecto. A tu lado, alguien presume una forma imposible. 2 picos simétricos, como cuernos. Una chica lleva el pelo congelado en arco, como una ola que se levanta desde su cabeza y se congela en pleno salto. Un grupo, abrazado, ha creado una especie de puente de hielo entre sus cabellos. Una estructura compartida que parece una trampa para pájaros. Y entonces pasa algo que no esperabas. Ves a un hombre mayor, tranquilo, con una expresión casi solemne. Tiene el cabello corto, canoso, y aún así ha logrado una forma elegante, mínima, como una corona baja. No está haciendo show, no grita, no se ríe, solo mira al frente y aguanta el frío con una serenidad extraña. Te le quedas mirando porque hay algo inquietante en esa calma, como si llevara años viniendo, como si esto fuera, para él, una tradición sagrada. Él te mira de vuelta, y sin que tú preguntes, te dice: antes era más pequeño, ahora viene gente de todo el mundo. Lo dice con orgullo,
pero también con algo parecido a nostalgia, como si el concurso hubiera crecido, y con el crecimiento hubiera perdido inocencia, y tú, todavía con el pelo convertido en hielo, piensas que esa es la frase más absurda que puedes escuchar en un lugar donde te estás congelando voluntariamente. Porque sí, esto se volvió grande. Tan grande que algunos años han tenido cientos de participantes, tan grande que el día adecuado se vuelve una cacería. Cuando por fin el termómetro cae lo suficiente, la gente corre a intentar su peinado como si estuvieran persiguiendo una ola perfecta. Y tan grande que, cuando el invierno no se porta bien, cuando no hay suficiente frío, el concurso se tambalea, se pospone, se queda, esperando al clima como un adicto esperando su dosis. Y ahí, sin darte cuenta, asoma el tercer twist, el que convierte esta historia en algo más que una anécdota viral. Este concurso depende del frío, y el frío ya no es un garante. Una tradición entera apoyada en que el mundo siga siendo cruel en febrero. Mientras sigues ahí afuera, con la cabeza pesada y la piel tensa, una ráfaga te pega de lado. Sientes como una parte de tu escultura cruje, otra microfractura, esta vez más fuerte. Tu cuello protesta, tus dedos ya no sienten bien la toalla que sostienes, y de pronto, la diversión se vuelve cálculo. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que esto se rompa? ¿O antes de que yo me rompa? Miras el vapor que sube de la piscina. Parece una invitación. El agua caliente está a 2 pasos. Podrías volver, derretir el hielo, recuperar el control. Pero si lo haces, la escultura se derrumba y tu foto queda como casi. Como, bueno, lo intentó. Como otro idiota más. La gente alrededor empieza a moverse hacia el borde, hacia el personal que toma fotos. Se oyen risas, vítores, el sonido repetido de la campana. Y tú te das cuenta de que la competencia no es solo contra otros, es contra el tiempo, contra el viento, contra tu propio cuerpo. Te acercas para la foto final, intentando sostener la forma, sientes el hielo pegado a mechones que no deberían estar tan rígidos. Ves a alguien que intenta levantar el pelo y se le rompe en un pedazo que cae al suelo con un clac seco, como un cubo de hielo gigante. La persona se ríe, pero su risa tiene algo de pánico. Y entonces escuchas una conversación a tu espalda. 2 participantes hablan de estrategias, de cómo mojar el pelo más o menos, de cómo sacar la cabeza en el ángulo exacto, de cómo el aire a cierta hora es mejor. Una de ellas dice, lo peor es cuando te confías, y de repente se te queda pegado. ¿Pegado a qué? Preguntas sin querer, porque ya estás dentro de la locura, y tu cerebro necesita entender. La mujer te mira, sonríe como si estuviera contando un secreto sucio, y dice, a tu propio cuello, a la espalda, a la toalla, a lo que sea. El hielo no tiene modales. Y tú imaginas la escena, el pelo congelado adherido a tu piel, tirándote con cada movimiento, arrancando mechones si te desesperas. La palabra spa se desintegra en tu cabeza. Esto no es relajación. Esto es un pacto temporal con el invierno, y el invierno siempre cobra. Te sacan otra foto, te dicen que se ve increíble. La gente aplaude. Tú intentas asentir, pero el peso te lo impide. El vapor te envuelve, y en ese instante, justo cuando crees que ya sobreviviste a tu entrada triunfal al club de los idiotas congelados, algo cambia. La temperatura baja un poco más. O tal vez el viento gira. O tal vez tú simplemente ya estás demasiado tiempo afuera, pero sientes un latigazo de frío en el cuero cabelludo, un dolor fino, punzante, como aguja. Tu sonrisa se apaga, tragas saliva, y entiendes que la historia apenas está calentando motores. Irónicamente, porque el concurso no es solo hacerte un peinado, eso es el inicio. La parte verdaderamente absurda viene después, cuando intentas salir de la escultura sin destruirte, cuando la creatividad del resto empieza a volverse monstruosa, cuando aparecen los peinados que parecen imposibles, y cuando un detalle que nadie te advierte cambia el juego por completo. Y tú, con la cabeza convertida en hielo, te das cuenta de que aún no has visto lo peor.
El problema es que nadie te prepara para el después. La foto es el trofeo, sí. La campana suena, la gente grita, tú pareces una estatua de hielo con ego propio. Y entonces ocurre el momento más humillante. Tienes que volver a moverte como un ser humano, das un paso hacia el borde de la piscina caliente y sientes cómo el hielo cambia de textura. Por fuera sigue duro, pero por dentro empieza a volverse traicionero, como un caramelo que se ablanda sin avisar. Lo que era una forma perfecta, ahora se convierte en una amenaza irregular. Tu pelo, que hace un minuto era arquitectura, empieza a derretirse en puntos sueltos, y esos puntos sueltos pesan más porque se convierten en gotas que se deslizan por la nuca, gotas heladas, gotas que no caen, se arrastran. Te inclinas un poco para recuperar el equilibrio y ¡crack! Un pedazo se quiebra. No es un ¡ay! Se rompió. Es un sonido seco, limpio, como cuando quiebras una placa fina de hielo en un charco. Sientes el tirón en el cuero cabelludo y por un segundo piensas, listo, ya está. Me arranco media cabeza y salgo en un documental. Ahí entiendes el secreto sucio del concurso. El peinado congelado es divertido en fotos, pero en la vida real se comporta como un casco frágil. Si lo fuerzas, te castiga. Si lo ignoras, te castiga. Si intentas salvarlo, te castiga igual. Y lo más idiota es que justo cuando quieres abandonar, cuando tu cuerpo ya te está gritando ¡basta!, ves a otros que no solo aguantan, sino que se superan. Como si el dolor fuera gasolina, entras otra vez al agua caliente para recuperar manos y cuello, y el contraste te hace sentir mareado, como si tu cuerpo no supiera en qué planeta está. Flotas un segundo, miras alrededor, y entonces aparece el espectáculo grande. A un costado, en una especie de zona de preparación, se juntan los que no vienen a probar, vienen a ganar. Se les nota en la mirada. Esa mezcla exacta de entusiasmo y estupidez que solo aparece cuando alguien está a punto de hacer algo innecesariamente extremo. Uno de ellos se llama. Bueno, da igual cómo se llame, porque en tu memoria ya no son personas, son conceptos. Ese tipo es el arquitecto. Tiene el pelo largo, grueso, y lo divide en secciones como si fuera a trenzar un puente colgante. Se moja la cabeza, sale al aire. Y dos amigos lo esperan con toallas y manos listas como asistentes de laboratorio. «No lo toques con los dedos fríos», le advierte uno, como si fuera una operación delicada. Y ahí viene la primera revelación nueva. Aquí el frío de tus manos también compite. Si le pones los dedos helados al pelo mojado antes de tiempo, el hielo se forma donde no quieres, y te arruina la estructura. Es como trabajar con pegamento instantáneo, pero con tu propia cabeza. Hay gente que incluso se protege las manos para poder moldear sin sellar de golpe. El arquitecto inclina la cabeza hacia adelante y sus mechones caen como una cortina. Sus amigos levantan secciones, las separan, las estiran. Uno sopla con una toalla como abanico, otro cuenta en voz alta. 10, 9, 8. Parece un lanzamiento de cohete. Cuando llega a 0, el tipo levanta la cabeza de golpe y el pelo queda suspendido en una forma imposible, como una cúpula de hielo con arcos. El vapor de su respiración se pega a la estructura y le añade una capa extra, como si la propia atmósfera estuviera barnizándolo. La gente alrededor reacciona como si hubieran visto magia. Y tú también, aunque odies admitirlo, porque sí, es hipnótico. Es un truco de la naturaleza, simple y brutal, y verlo en vivo te engaña el cerebro. Pero lo que viene después es peor, porque el concurso no premia solo el qué bonito, premia lo que tú no quieres escuchar. El sufrimiento bien empaquetado. Empiezan a circular historias de intentos fallidos, y no son, ¡uy, quedó chistoso! Son cosas como, el que se confió y dejó el peinado demasiado tiempo afuera, y cuando quiso volver al agua caliente, el hielo se derritió por detrás primero, y el peso le tiró la cabeza hacia atrás, como si alguien lo jalara de una cuerda. La que intentó hacer una torre alta, y el viento la convirtió en una antena torcida, y al tratar de arreglarla con prisa, se le quebró, la mitad,
y le cayó por la espalda dentro del traje de baño. Imagínate esa sensación. Pedacitos de hielo bajando por tu columna como bichos fríos. El grupo que intentó una cadena de pelo congelado entre 4 personas se movieron a destiempo, y la cadena se rompió. Uno se rió tanto que aspiró aire helado de golpe, y terminó tosiendo como si hubiera tragado agujas. Y tú te das cuenta de un detalle grotesco que casi nadie menciona, pero que está ahí, en cada cara. En el frío extremo, tu cuerpo no solo congela el pelo, congela cosas íntimas. Las pestañas se vuelven más pesadas, las cejas se llenan de puntitos blancos, la punta de la nariz se pone roja y brillante, como una luz de emergencia. Y sí, hay gente que acaba con el bigote tieso por el vapor de su respiración, y en un momento, cuando alguien se ríe, ves en su labio superior una pequeña perla transparente que no debería estar ahí, y se convierte en hielo antes de caer. No es un detalle heroico, es asqueroso, es humano, y es parte del show. Esto lo inventaron unos idiotas, piensas otra vez, pero ahora lo dices con una especie de respeto temeroso, porque un idiota normal hace algo tonto una vez. Aquí lo hacen en serie, y lo organizan porque sí, está organizado. Hay reglas, no oficiales en un papel elegante que te entregan como si fuera un torneo olímpico, pero reglas reales que todos conocen y respetan. Por ejemplo, no vale hacerse el peinado adentro del agua y salir ya congelado a medias. Tiene que verse el proceso, tiene que notarse el momento en que el invierno te atrapa y, sobre todo, tiene que ser un peinado, no un gorro raro, no una escultura pegada con pegamento externo. La gracia es que el hielo sea el estilista, no tú con trucos. También hay algo que te sorprende. Hay días en que el concurso casi no ocurre, porque no hace suficiente frío, y eso, en un lugar como el Yukón, suena absurdo. Hasta que lo entiendes. No basta con hace frío. Tiene que haber frío del tipo que te corta el aire, frío que hace que el vapor parezca humo, frío que te obliga a pestañear como robot. Y cuando ese frío aparece, aparece la cacería. De pronto, la piscina se llena de gente que sale y entra como si fuera una fábrica de esculturas. Entran a calentarse, salen a congelarse, entran otra vez, salen otra vez. Un ciclo ridículo, una coreografía involuntaria del absurdo, y ahí llega el segundo gran giro de esta parte. El concurso no solo es estética, es táctica, porque para ganar no basta con un peinado bonito, tienes que dominar 3 enemigos. El tiempo. Si sales demasiado, te duele, y te arriesgas a que el hielo se vuelva quebradizo. El agua. Si mojas de más, el peso te destruye la estructura. Si mojas de menos, no congela parejo y queda feo. El viento, que es el árbitro invisible que decide si tu obra vive o muere. La gente lo sabe, y por eso algunos esperan el momento exacto. Observan el vapor, miran los árboles. Se quedan quietos como cazadores, y cuando el viento se calma, salen. Ves a una mujer con el pelo rizado que tiene un problema que otros no. Los rizos atrapan agua en puntos distintos, y eso crea bolas de hielo que pesan como pequeñas piedras. Ella no se rinde. Se moja, sale, sacude la cabeza con ritmo, como si estuviera batiendo una bebida. Con cada sacudida, las gotas vuelan y se congelan en el aire en pequeñas estrellas. Su peinado queda como un halo irregular, casi como una explosión congelada. La gente grita porque es precioso, y tú tragas saliva porque te das cuenta de lo que significa. Su peinado es hermoso, y también es una trampa. Si se rompe en pedazos. Ahora cambia la escena. Te mueves a un área donde el personal toma fotos oficiales. ¿Hay una fila? Sí, una fila, como si fuera una atracción. Un chico tiembla con el pelo hecho una especie de abanico gigante. Una pareja ha creado 2 formas que se conectan cuando se acercan, como si fueran alas que se juntan. Un grupo de 3 intenta que sus peinados formen una M enorme cuando se colocan lado a lado, y ahí aparece un detalle que vuelve todo más ridículo. En medio de tanta épica, hay un juez improvisado,
o alguien del staff que actúa como tal que te dice, gírate un poco, sonríe. Perfecto. Como si fueras modelo de pasarela, pero con la cabeza congelada. Uno de los participantes, con un peinado altísimo, intenta sonreír y se le queda la sonrisa a medias. No porque el hielo se la haya congelado literalmente, sino porque el dolor en el cuero cabelludo se le sube a la cara. Y esa sonrisa a medias, esa mueca, es probablemente la imagen más honesta del concurso. Belleza construida sobre incomodidad. Y entonces, ocurre el accidente pequeño que cambia el tono. No es una tragedia, pero es suficiente para que la risa se convierta en silencio por un segundo. Un tipo sale del agua con el pelo pesado. Intenta hacer una forma en espiral. Va bien. La gente mira, él levanta la cabeza con orgullo. Y en ese momento, por alguna razón, quizá el hielo se formó demasiado rápido en la base, su peinado se parte justo encima de la frente. No cae lento. Cae de golpe, un bloque de hielo del tamaño de una mano se desprende y le golpea el hombro. El sonido es horrible. Él se queda quieto, sorprendido. La gente alrededor deja de gritar. El tipo respira, hace una mueca y luego se ríe. Pero su risa no convence a nadie. Se frota el hombro con cuidado, como si supiera que en este lugar una tontería puede convertirse en problema, si te confías. Y ahí, justo ahí, tu cerebro arma una frase que da miedo. Esto podría salir mal de verdad. Lo piensas y automáticamente miras a los niños. Sí, también hay familias. No todos participan, pero miran, se asombran. Y tú, con la mente ya en modo paranoia, te preguntas qué clase de cultura hace que un concurso de peinados congelados sea entretenimiento de fin de semana. La respuesta llega sola. Una cultura que aprendió a reírse del invierno porque, si no se ríe, el invierno la rompe. Pero no te confíes, porque el concurso, como toda cosa idiota que crece, se vuelve más ambicioso con el tiempo. De pronto ves accesorios, no oficiales, pero presentes. Gente que se trajo pequeñas botellas para mojarse el pelo de una manera específica, gente que usa una taza para echar agua en la dirección exacta, gente que se trajo peines y los usa por 2 segundos antes de que se congelen también. Un participante intenta una forma de cascada. Levanta el pelo hacia arriba y deja que algunas hebras caigan congeladas hacia atrás, como si fueran estalactitas. Y ahí llega el tercer giro, el que vuelve la competencia un poco más siniestra. Hay quienes no vienen por diversión, vienen por validación. Lo ves en sus ojos cuando miran el móvil, en cómo repiten la foto, en cómo revisan el ángulo, en cómo se frustran si el hielo no queda perfecto, como si no bastara con sobrevivir. Necesitan que el mundo los aplauda, y ese hambre hace que la gente empuje más allá de lo sensato. Un grupo intenta algo que parece una locura total. Formar una especie de corona circular, usando el pelo de 2 personas, conectándolos con una sección congelada que se toca en el centro. Para hacerlo, tienen que acercar sus cabezas muy cerca y quedarse quietos mientras el hielo se forma. Los ves pegados, con la respiración creando nubes entre ellos. Parece romántico hasta que recuerdas que esas nubes también se congelan. Sus cejas se vuelven blancas, sus pestañas se cargan de escarcha, y hay un segundo en que parecen 2 estatuas besándose sin tocarse, atrapadas en un museo del frío. La gente aplaude. Alguien grita, ¡eso es! Y tú sientes una incomodidad rara, porque por primera vez ves lo que esto realmente es. Una performance del límite, un pacto estético, con algo que podría lastimarte si lo ignoras. Vuelves a sentir el tirón en tu cuero cabelludo, porque tu propio peinado ya se ha derretido y vuelto a congelar en puntos. Te das cuenta de que, aunque ya no estás compitiendo, tu cabeza todavía está jugando con el frío. Te llevas la mano y notas la textura. Rígida en una zona, blanda en otra, una mezcla horrible, como un postre que no debería existir. Te acercas al borde del agua caliente para terminar con esto de una vez. Y justo cuando estás a punto de sumergirte y deshacer el hielo, oyes una conversación que te deja helado de otra manera. Una persona dice, ¿viste el año en que alguien ganó con forma de...?
La otra responde, sí, pero no fue solo el peinado. Fue el momento, la historia. ¿Cómo salió? ¿Cómo aguantó? Y ahí lo entiendes. El jurado, oficial o no, no está premiando solo una forma. Está premiando una narración, un personaje, una escena. Es decir, lo más importante no es tu cabeza, es lo que tu cabeza representa. Y tú, en tu mente de creador de contenido, empiezas a ver el concurso como un guión vivo. Preparación, tensión, riesgo, recompensa, un teatro en el que el villano es el clima y los actores son voluntarios felices. Pero aún falta el golpe final de esta parte, el detalle que te hace sentir un escalofrío auténtico. Hay una razón por la que algunos ganan siempre o casi siempre, no porque sean mejores, sino porque conocen un truco. No un truco trampa, un truco cruel. Saben que el hielo se forma más rápido si sales del agua con el pelo completamente saturado y te quedas en el punto exacto donde el aire pega más fuerte, no al lado de la piscina, no cerca del vapor, donde el vapor no te protege, donde el frío te golpea como un martillo, y ese punto exacto suele estar donde tú no querrías estar jamás. Lo ves. Un participante sale, camina más lejos, se aleja del calor, se coloca casi cerca de un muro de nieve, donde el viento tiene vía libre. Su cuerpo tiembla, pero él no se mueve. Mantiene la posición como si fuera un soldado. En menos de un minuto, su pelo está congelado con una nitidez brutal. Un peinado perfecto. Un peinado que parece tallado. Un peinado que grita, gané. Pero su cara no grita nada. Su cara suplica. Y esa es la imagen que se te queda pegada. No el peinado bonito, no la risa, no la campana. La imagen real es alguien alejándose voluntariamente del calor para congelarse más rápido, solo para que la foto salga mejor. Eso sí que lo pudieron inventar únicamente unos idiotas, porque en ese instante entiendes que el concurso no se trata del invierno. Se trata de nosotros, de cómo somos capaces de convertir cualquier cosa, hasta el dolor tonto, en competencia, de cómo buscamos una medalla, aunque la medalla sea un peinado que se rompe y desaparece en cuanto te metes otra vez al agua. Y justo cuando estás a punto de sumergirte y borrar de tu cabeza esa locura, un empleado se acerca, mira el termómetro y dice una frase que cambia el ambiente como un chasquido. Está bajando más. La gente se gira. Se miran entre sí como si hubieran escuchado «Empieza el espectáculo». Porque si baja más, lo que ya era absurdo se vuelve extremo. Y en el extremo nacen los peinados que se vuelven leyenda. Y nacen los errores que nadie quiere contar en voz alta. Tú respiras hondo. Miras el vapor. Miras el cielo. Y por primera vez, en lugar de pensar «quiero salir», piensas «¿qué clase de monstruosidad va a ocurrir ahora?». El termómetro baja, y de repente, el lugar deja de ser un sitio con una actividad graciosa, y se convierte en un laboratorio, de estupidez en condiciones perfectas. La gente no lo dice en voz alta, pero lo ves. Cuando el frío aprieta, se les encienden los ojos. No por valentía, por oportunidad, como si el clima les estuviera entregando un billete ganador, y ellos tuvieran que correr a cobrarlo antes de que se derrita el milagro. El vapor se vuelve más denso, más teatral, sale de la piscina como un animal que respira. ¿Y el aire? El aire ya no es aire. Es una pared invisible que te arranca el calor en mordidas rápidas. Lo notas en la piel. Ese tirón fino en los pómulos. La nariz que empieza a doler por dentro. Como si el frío te raspase las fosas nasales con papel de lija. Y ahí aparece el siguiente nivel del concurso. La fiebre. Porque cuando hace el frío correcto, la zona de fuera se llena de participantes como si fueran moscas atraídas por una lámpara. Entran al agua, se mojan el pelo, salen, moldean, se congelan, vuelven a entrar, repiten. Es un ciclo tan absurdo que empieza a parecer una coreografía colectiva. Un ballet de idiotas, perfectamente sincronizado por el termómetro. Tú te quedas flotando en el agua caliente, observando, y te llega el primer golpe real. El contraste ya no es solo diversión, es adicción.
El calor te recompensa, el frío te castiga, y la gente vuelve a buscar el castigo, porque el castigo trae la foto. El premio no es dinero. El premio es un segundo de gloria congelada. Y entonces, como si el lugar tuviera guión propio, se abre un espacio alrededor de un participante nuevo. Nadie lo anuncia, nadie lo presenta, pero se siente como cuando el público intuye que alguien va a hacer algo enorme o muy estúpido. Este tipo tiene el pelo largo y una barba que ya de por sí parece preparada para el desastre. Trae amigos, trae plan. Y, lo más inquietante, trae calma. Se sumerge hasta los hombros. Respira. Se moja el pelo por completo. Se echa agua también en la barba con un gesto decidido, como si estuviera marinado para el invierno. Alguien le dice algo al oído y él asiente. Sale. En el instante en que su barba toca el aire, ves cómo el vapor de su propia respiración empieza a pegarse y cristalizarse. Sus bigotes se tensan, la barba se vuelve una estructura. Y ahí llega el primer twist fuerte de esta parte. No solo congela el pelo, congela el rostro. No literalmente como en una película de terror, pero casi. Las gotitas de agua que salen de su boca al respirar se transforman en escarcha sobre el labio. Las puntas del bigote se vuelven blancas y rígidas. Parece un anciano mitológico, pero al mismo tiempo parece un hombre atrapado en una broma cruel. Él sonríe, y su sonrisa se ve rara, pesada, levanta los brazos como si estuviera invocando algo. Sus amigos empiezan a trabajar. Uno le levanta secciones del pelo hacia arriba, otro le sostiene mechones hacia los lados, el tercero hace lo que tú jamás habrías imaginado en un spa. Le vierte agua con cuidado desde una botella, como si estuviera regando una planta. El agua cae sobre el cabello ya helándose y se congela al contacto, creando capas nuevas, como si estuvieran construyendo un edificio, piso por piso. El pelo se convierte en una columna con nervaduras, una especie de castillo gótico que sale de la cabeza del tipo, y cuanto más agua le ponen, más pesado se ve, y más peligroso se vuelve. El público se emociona. Se oyen ¡wow! Y risas nerviosas. Alguien cerca de ti suelta una frase que te da náuseas por lo real. Si lo haces bien, sientes cómo te tira la piel. Y sí, ¿lo ves? El tipo aguanta y se le tensa el cuello. Sus ojos se entornan. No puede mover la cabeza sin arriesgar que todo se fracture. Está sosteniendo, con músculo puro, una escultura de hielo que intenta arrancarle el cuero cabelludo. Y ahí, justo cuando todos esperan el momento perfecto de la foto, sucede algo pequeño, casi invisible, que cambia el ambiente completo. Su barba se pega al pecho, al cuello, a la toalla que alguien intenta ponerle encima. Una hebra congelada se queda adherida, como si el hielo hubiera decidido, esto ya es mío. El tipo hace una mueca. No se queja, porque está rodeado de gente, y el orgullo pesa más que el dolor. Pero tú lo notas. Su mano se mueve con cuidado, intentando despegar sin arrancar. Y esa es la imagen asquerosa y fascinante. Un hombre luchando contra su propia barba convertida en pegamento helado. ¿Cómo no va a ser idiota esto? Piensas, pero ya no lo piensas con burla. Lo piensas con esa mezcla de repulsión e interés que te deja clavado, porque quieres ver cómo termina, porque ya estás enganchado. La campana suena. Le toman fotos, el tipo aguanta, y cuando por fin vuelve al agua, la escultura empieza a derretirse con lentitud, como si el invierno estuviera soltándolo a regañadientes. Sus amigos celebran. El público aplaude. Y tú te das cuenta de algo inquietante. Aquí la gente no solo compite. Aquí la gente se transforma. En el agua caliente se vuelven humanos otra vez. Hablan normal, ríen, bromean. Pero en cuanto salen al aire, adoptan otra personalidad. El cuerpo rígido, la mirada fija, la respiración contenida, como si interpretaran un papel, el papel de yo puedo con el invierno, y ese papel se rompe rápido en cuanto ves a la siguiente participante. Una mujer con el pelo largo, muy largo, tan largo que parece una cuerda. La ves mojarse la cabeza con paciencia, la ves separar el pelo en dos grandes secciones,
como si fueran alas. Sus amigos están listos. Uno sostiene una toalla, otro tiene el móvil en posición perfecta. La mujer respira hondo, sale al aire y empieza el intento. Ella quiere hacer algo que ya de por sí suena imposible. Una especie de arco doble, como dos puentes congelados que salgan de su cabeza y se curven hacia los lados. Empieza bien. El hielo agarra, las secciones se endurecen, pero entonces el viento cambia. No es una tormenta, es una simple ráfaga lateral, un empujón, y ahí viene el segundo twist grande. En este concurso, el viento no solo arruina la estética, cambia la física. El arco de hielo recibe el golpe y vibra apenas. Pero en el hielo, apenas es suficiente. La vibración produce una fractura fina que corre como un rayo por una de las secciones. La mujer no la ve, pero tú sí. Una línea blanca que crece. Ella sonríe para la cámara. Y justo cuando su amigo dice, «ahora», la sección se parte, no se deshace. Se parte como una rama seca. El bloque se desploma hacia un lado y le golpea la oreja y el hombro. El sonido vuelve a ser horrible. Ese clac seco que te recuerda que esto no es algodón, es hielo real. La mujer se queda inmóvil 2 segundos, luego suelta una risa, como hacen todos aquí para no admitir que duele. Pero su risa se quiebra en un «ay» bajo, que casi nadie oye, porque el público ya está haciendo lo que el público hace, convertirlo en chiste. Y tú notas algo que te revuelve el estómago. El hielo roto deja puntas, puntas que rozan la piel, puntas que, si te mueves mal, te arañan. Se le quedan pegadas hebras congeladas cerca de la oreja como si fueran espinas. Ella vuelve al agua, y el arco derrotado se derrite, dejando caer gotas frías por su cuello. Su cara cambia de show a aguanta, y tú, por primera vez, piensas seriamente. Si alguien se asusta y tira fuerte, se arranca el pelo, no lo quieres decir en voz alta porque suena dramático, pero el pensamiento se instala y, como siempre, el concurso te demuestra que tus peores pensamientos también pueden convertirse en realidad. Pasa un rato y el frío sigue bajando. La noche se cierra. Las luces alrededor de la piscina crean un brillo amarillento en el vapor. La escena parece un set de película, pero sin director, solo con el invierno improvisando. En ese punto llegan los verdaderos monstruos, los grupos. Los grupos son el nivel final de estupidez colectiva, porque cuando una persona hace algo absurdo, al menos lo hace por sí misma. Pero cuando un grupo se coordina para congelarse juntos, ya no es una locura, es un proyecto. Ves a 4 participantes que se alinean, se mojan el pelo al mismo tiempo y salen juntos como un equipo de natación invertido. Empiezan a moldear sus cabellos hacia un punto central, como si quisieran crear una estrella. 2 de ellos tienen el pelo largo, uno mediano, uno corto, y aún así intentan. En menos de 1 minuto, las puntas se endurecen. El plan funciona a medias. Las 4 cabezas forman algo parecido a una corona conjunta, una estructura compartida. La gente aplaude. Las cámaras se levantan. El grupo se acerca un poco más para conectarlo. Y ahí está el twist más cruel. Al acercarse, sus respiraciones chocan en el centro, y el vapor se congela, creando una especie de cemento de escarcha que pega parte de las estructuras. Por un segundo, parece que lo lograron. Por un segundo, están literalmente unidos por hielo, y ese, por un segundo, es todo lo que necesitas para entender lo que viene. Uno de ellos tiembla. Un temblor pequeño, involuntario. Su cabeza se mueve 1 centímetro. Ese centímetro crea tensión en el punto de unión. El hielo cruje. Los demás intentan quedarse quietos, pero cuando te das cuenta de que estás pegado a otra persona por el pelo, tu instinto grita, ¡sepárate! Se separan, el punto de unión se rompe, y la ruptura no es limpia. Arrastra hebras, tira, hace que 2 de ellos den un paso atrás con la mano en la cabeza. No es un desastre total, pero es suficiente para que se les borre la sonrisa. Y ahí, en sus caras, ves el límite de la broma, un límite breve, pero real.
Ese microsegundo en que recuerdan que el cuerpo no es utilería, vuelven al agua, se ríen. ¡Casi!, dicen. Pero tú escuchas otra cosa debajo de ese casi. Escuchas el miedo. A estas alturas, si fueras una persona sensata, ya estarías en la ducha caliente, camino a casa, con una historia divertida para contar. Pero el concurso tiene una forma de meterse bajo la piel. Y tú, aunque no lo admitas, quieres ver el final grande. Quieres ver al ganador. Quieres ver el peinado legendario. Quieres ver qué tan lejos llega la idiotez humana cuando el frío la aplaude. Y justo cuando crees que ya has visto lo máximo, aparece alguien que cambia todo. No entra con amigos. No hace show. Simplemente se mete al agua, se moja el pelo y sale. Es una persona con el cabello muy, muy largo y lacio. El tipo de pelo que, mojado, parece una cuerda pesada. Y eso ya te da mala espina, porque sabes que el peso es el enemigo. Sale al aire, pero no se queda cerca del vapor. Camina hacia ese punto cruel donde el viento pega directo, se coloca ahí como si fuera su lugar, como si lo hubiera reclamado. Empieza a mover la cabeza con un ritmo específico. No sacude como loco, no improvisa, hace movimientos cortos, repetidos, calculados, como un péndulo, como un metrónomo humano. El pelo empieza a endurecerse en segmentos. Primero uno, luego otro, luego otro. Y entonces hace algo que te deja helado por dentro. Toma el mechón principal, lo levanta con una mano que ya está roja por el frío, y lo enrolla lentamente en forma de espiral alrededor de un eje imaginario. Está construyendo una hélice de hielo. El público se acerca, el aire se llena de «no puede ser». Su respiración se vuelve una nube alrededor de la espiral, y esa nube, al tocar el hielo, lo engrosa y lo vuelve más blanco, más sólido. Parece un caracol gigante saliendo de su cabeza. Y ahí llega el tercer twist grande, el que te hace entender por qué esta gente gana. Esa persona no está compitiendo contra el frío. Está usándolo como herramienta porque mientras otros se congelan y luego intentan moldear, esta persona moldea y congela al mismo tiempo, capa por capa. No está sobreviviendo, está esculpiendo. La hélice crece, se vuelve más alta, y tú, sin querer, te sorprendes imaginando el peso. Te duele el cuello solo de mirarlo. Si esa hélice se quiebra como una botella. Si se cae, cae como un ladrillo. La persona gira un poco para que la cámara vea el perfil. La hélice se mantiene. La gente se vuelve loca. La campana suena como si estuviera celebrando la estupidez máxima. Flash, foto, flash, foto. Y en ese instante pasa algo que nadie esperaba. Ni siquiera la persona. Una gota grande, producto del vapor, cae desde algún lugar alto, quizá de una rama, quizá de un borde cercano, y aterriza en un punto específico de la hélice. La gota se congela al instante, pero al congelarse crea una tensión mínima, una imperfección, un punto débil. Tú lo ves porque estás mirando como si esto fuera un thriller. Ves cómo ese punto se vuelve un pequeño bulto. Ves cómo la persona, sin saberlo, inclina la cabeza 1 milímetro, y ese milímetro hace que la hélice cargue su peso hacia el lado equivocado. Crack. No se rompe completa, se quiebra en la parte superior, como si el hielo se hubiera cansado de sostener la ambición. Una porción se desprende y cae al suelo con un golpe seco. La gente hace un colectivo, como en un partido cuando alguien falla un penal. La persona se queda quieta, respira. Y ahí está el momento más humano de todo el evento. El instante en que decide si se rinde o si lo intenta salvar. Y, por supuesto, decide salvarlo. Intenta reacomodar la parte rota con una mano, pero el hielo no se reacomoda. El hielo no negocia. Lo toca. Y el contacto genera más fracturas. La hélice empieza a desmoronarse en pedazos pequeños, como si el castillo se estuviera derritiendo, pero en modo violento. La persona se ríe, sí, pero esa risa ya no es divertida. Esa risa suena a «no puedo creer que hice todo esto para que el invierno me humille». Y ahí, en esa humillación, tú encuentras el corazón oscuro de la historia. El concurso es popular porque ofrece algo que Internet ama
pero también porque refleja una cosa que a todos nos da un poquito de vergüenza admitir. Nos encanta ver a alguien arriesgarse por algo inútil. Nos encanta porque nos alivia, porque nos hace sentir inteligentes por no hacerlo, porque nos hace sentir vivos al mirarlo desde la seguridad, porque es absurdo. Y el absurdo, cuando no te toca, es adictivo. Pero cuando te toca, cuando estás ahí, cuando hueles el vapor y sientes el aire cortándote la cara, te das cuenta de la parte repulsiva. La naturaleza no te está entreteniendo, te está tolerando. Y entonces sucede el golpe final de esta parte, el giro que te deja sin el jaja. Un empleado, o alguien del staff, anuncia que el frío está en un punto perfecto. La gente se acelera. Y en ese acelerón ocurre lo que siempre ocurre cuando muchos compiten por el mismo momento. Se apresuran, ves a un participante salir demasiado rápido, con el pelo chorreando, corriendo un poco hacia la zona de fotos. Un paso en nieve compacta. Un resbalón mínimo. No cae al suelo, pero se inclina. Su cabeza se mueve bruscamente. El hielo en su pelo no se rompe bonito. Se rompe con tirón. Suelta un quejido que intenta esconder con una risa. Se lleva la mano al cuero cabelludo. Sus ojos se humedecen. No por emoción, sino por dolor y por el aire helado que te hace llorar aunque no quieras. Y ahí se produce un silencio alrededor. Un silencio que dura poco. Porque el concurso sigue. Porque la gente no quiere mirar demasiado tiempo el dolor real. Pero ese silencio te perfora, porque te deja claro que esto puede cruzar la línea en un segundo, que la diferencia entre viral y mala idea es un resbalón. El participante entra al agua caliente, aprieta los labios, respira como si estuviera intentando no maldecir, y tú te quedas mirando el borde, donde ahora hay pequeños pedazos de hielo esparcidos como restos de una batalla tonta. Entonces miras tus manos. Las sientes más torpes. Te das cuenta de que llevas demasiado tiempo alternando calor y frío. Te palpita la piel. El cuerpo se cansa. Pero el concurso todavía no ha mostrado su último truco. Ese truco no tiene que ver con peinados gigantes, ni con barbas, ni con viento. Tiene que ver con una cosa que parece inofensiva hasta que la ves. La costumbre. Porque cuando ya lo has hecho muchas veces, el peligro se vuelve rutina. Y cuando el peligro se vuelve rutina, la gente empieza a intentar cosas más locas, solo para sentir algo, y tú sabes lo que viene, aunque todavía no lo has visto, el intento imposible, el que todos recuerdan, el que define quién gana, el que, si falla, puede fallar de verdad. La campana suena otra vez, la noche se vuelve más fría, el vapor más espeso, y alguien, en algún lado, se está mojando el pelo para el último gran intento. Tú lo sientes como un escalofrío interno, una anticipación desagradable, como cuando estás a punto de ver un accidente y no puedes apartar la mirada. La noche termina de cerrarse como una tapa. Las luces alrededor de la piscina dibujan halos sobre el vapor, y el vapor, con ese frío brutal, ya no sube suave. Sale a golpes, como si el agua caliente estuviera discutiendo con el aire y perdiendo. Tú estás ahí, medio flotando, medio temblando, con la cabeza llena de imágenes. Torres, arcos, hélices que se rompen, barbas pegadas, risas que suenan a dolor. Y en un momento te preguntas algo muy incómodo. ¿En qué punto una tradición graciosa se convierte en una religión rara? Porque ahora el ambiente es distinto. Ya no es gente probando, es gente esperando el intento grande. Se nota en el silencio intermitente, en las miradas, en cómo algunos se apartan para dejar espacio, en cómo los móviles se levantan como antorchas modernas, listos para capturar un segundo irrepetible. Y entonces lo ves. El grupo que estaba preparando algo imposible ya está alineado. No son 4 como antes, son más, 6 o 7. Y no se mueven con prisa. Se mueven con esa calma de cirujano que da miedo, porque significa que ya lo han pensado demasiado. Se meten al agua juntos, como si fueran un equipo de rescate, pero lo que van a rescatar es una foto. Se empapan el pelo. Algunos se lo mojan también con las manos, asegurándose de que quede saturado. El agua les cae por la cara, y en el borde de la piscina
ya se ve ese brillo asqueroso que tú aprendiste a reconocer. El brillo de Pinchonsinsus, la piel mojada a punto de convertirse en escarcha. Uno de ellos levanta un dedo como señal, y salen. Todos a la vez. Como una estampida lenta, el aire les golpea el cuerpo, y en un segundo, el vapor empieza a pegarse a sus cejas, a sus pestañas, a la línea de la mandíbula. Tú ves cómo a uno se le forman puntitos blancos en el bigote, y otro se pasa la mano por la nariz con un gesto automático. Error, porque su mano está fría y deja una marca húmeda que se cristaliza en su piel como un sello. Se colocan en círculo, no muy cerca del vapor, no demasiado lejos. En ese punto exacto, donde el aire es suficientemente cruel para congelar rápido, pero no tan violento como para tumbarlo todo, y empieza la coreografía. Cada uno levanta su pelo hacia un punto central, como si fueran rayos apuntando al mismo corazón. Sus manos trabajan rápido porque ya no sienten bien los dedos. Uno sacude la cabeza con pequeños movimientos para que el hielo agarre parejo. Otro gira el cuello con una precisión ridícula, milimétrica, como si su cráneo fuera una herramienta. Dos más se acercan, calculan distancias, corrigen el ángulo de los mechones. Lo que están intentando no es un peinado individual. Están intentando una estructura compartida, una especie de cúpula o telaraña de hielo entre todas sus cabezas, un monstruo colectivo hecho de cabello y clima, y tú, aunque quieras reírte, no puedes, porque de cerca se ve demasiado real, demasiado físico, demasiado... Esto puede terminar mal. El hielo empieza a aparecer primero en las puntas, luego avanza hacia la base. Ves cómo el pelo cambia de negro a brillante, de brillante a blanco, como si alguien estuviera pintándolo con una brocha invisible. Cuando el frío está así de perfecto, el cambio es rápido, casi obsceno. La naturaleza no congela, clava. Alguien del círculo hace una señal y todos se acercan medio paso. Los mechones casi se tocan, y ahí ocurre el milagro que da asco. El vapor de sus respiraciones choca en el centro, se condensa y se deposita en las hebras como una película húmeda, que se solidifica. Se forma el primer punto de unión. La gente alrededor se queda quieta. Ni gritan, ni ríen, solo miran, como si fueran testigos de un truco de magia que podría volverse accidente. Se forma el segundo punto de unión. Tú escuchas el crujido, ese crujido finísimo de escarcha que se pega, y de pronto, lo que parecía una idea estúpida se vuelve real. Están conectados, no con una cuerda, con hielo. Unos segundos más y la estructura toma forma. Parece una especie de corona gigante, una cúpula irregular, un techo congelado sostenido por 6 o 7 cabezas humanas. Es ridículo, es hermoso, es demente. Es literalmente el invierno usando el pelo como andamio. La campana suena. Flash, foto, flash, foto. Y entonces llega el twist que tú ya temías desde antes. El cuerpo humano no es un trípode. Uno de ellos tiembla. No por valentía, por frío. Un temblor mínimo, natural, involuntario. Y ese temblor se transmite a la estructura. El hielo, al vibrar, se vuelve más frágil. Se oye un cric corto. Nadie se mueve. Todos intentan congelarse también por dentro, como si la inmovilidad pudiera salvarlos. Pero el temblor vuelve, esta vez en otra persona. Y tú ves cómo los ojos de uno se abren un poco más, alarmados, porque el instinto está gritando. ¡Tu cabeza está pegada a otra cabeza! La estructura cruje de nuevo. Y ahí, en ese segundo, ocurre lo más humano y lo más estúpido. Alguien se ríe. No se ríe porque sea gracioso, se ríe por nervios. Porque si no te ríes, entras en pánico. La risa sale como vapor y pega en el centro. Añade más humedad, más hielo, como si la estructura quisiera reforzarse justo antes de morir. Y entonces pasa. Una de las uniones se rompe, no explota. Se rompe como se rompe una galleta dura, con un chasquido y un tirón. Dos cabezas se separan, y al separarse, el hielo arrastra hebras, tira del cuero cabelludo. No es un desastre total, pero duele. Tú lo ves en sus caras. Ese microsegundo en que el show se cae y queda solo el dolor. Los demás se separan rápido.
uno por uno, porque el instinto se impone. La cúpula se desmorona en fragmentos que caen al suelo como restos de vidrio. Un pedazo grande aterriza con un golpe sordo. Pequeños cristales de hielo se esparcen, y lo más perturbador es que, apenas se separan, vuelven a sonreír. ¡Casi!, gritan. ¡Nos salió casi! Como si el casi no incluyera el hecho de que por un segundo estuvieron unidos por una trampa fría, como si no importara que al separarse se llevaron un tirón en la cabeza, como si el dolor fuera parte del precio de entrada, y ellos estuvieran felices de pagarlo. Ahí sí te sale una frase interna, clara como un golpe. Esto lo pudieron inventar solo unos idiotas. Y aún así, te quedas mirando, porque después del intento imposible, el lugar se llena de una energía rara. La mezcla perfecta entre decepción y hambre. Nadie quiere irse con casi. Ahora todos quieren ver el sí. Y cuando existe esa hambre, aparece alguien que la alimenta. Lo reconoces por cómo se mueve. No corre, no empuja, no busca atención. Solo se acerca al agua con una serenidad que resulta sospechosa. Tiene el pelo largo, sí, pero no exageradamente. Lo importante no es el largo, es el control. Se mete al agua, respira, se moja el pelo una sola vez, pero a conciencia. Luego se queda quieto, como si estuviera escuchando el aire. Sale, y hace algo que nadie más había hecho esa noche. No se va al punto más frío, se queda al borde del vapor. La gente murmura, como diciendo, no va a congelar, porque todos aprendieron la regla. Lejos del calor se congela mejor. Cerca del vapor se arruina. Entonces, ¿qué hace este tipo? Y ahí viene el último gran giro del concurso. El hielo no solo se forma por temperatura, se forma por equilibrio. Este participante usa el vapor como un ingrediente. El vapor añade humedad que se pega al pelo, capa por capa. Si lo manejas bien, ese vapor se convierte en barniz. Si lo manejas mal, se convierte en peso. Él lo maneja bien. Empieza a mover la cabeza despacio, casi como un baile. Levanta el pelo en una forma de abanico, pero no alto, ancho, un arco lateral. Luego gira. El vapor se pega. El aire lo endurece. Gira otra vez. Más capa, más dureza. Es una técnica lenta y cruel, porque exige estar afuera más tiempo. Exige aguantar el frío sin la recompensa inmediata de ya está. Pero el resultado es distinto a todo lo anterior. Su peinado se vuelve una especie de ala translúcida, con capas, como una concha. No parece una torre que va a romperse. Parece una estructura reforzada por miles de microcapas de escarcha. La gente se da cuenta y se calla. Él levanta la barbilla para que el pelo quede suspendido en el ángulo correcto. Sus ojos se enfocan en un punto fijo. Su mandíbula está tensa. Sus labios apenas se separan al respirar, como si no quisiera regalar vapor extra donde no corresponde. Y entonces sucede algo asquerosamente íntimo. Una gota de su propia nariz. Sí, el frío hace eso. Te vuelve humano y miserable. Intenta escapar. La gota aparece, brillante, en la punta. Él no se la limpia. No puede. Si mueve la mano, arruina el equilibrio. La gota tiembla y se congela. Se le queda un cristal minúsculo colgando. Tú sientes repulsión y a la vez una risa interna porque es perfecto. Un campeón con un adorno de hielo hecho de nada elegante. Flash, foto. Le dicen que gire, gira. El ala se mantiene, la campana suena otra vez, más fuerte, más insistente. La gente grita. Esta vez la reacción no es ¡qué gracioso! Es ¡oh, wow! Como si hubieran visto por fin la versión definitiva de esta estupidez. Y todavía falta la última maldad del invierno. La salida. Porque el peinado puede ser perfecto, sí, pero para cerrar la presentación, él tiene que caminar hacia el área de fotos oficiales, más lejos del vapor, donde el aire pega más seco. Da el primer paso. El ala aguanta. Da el segundo. Aguanta. Da el tercero. Y el viento, ese juez invisible, se presenta con una ráfaga corta. No es grande, es casi un suspiro, pero pega justo en el borde del ala. Tú ves cómo vibra, una vibración mínima, como la de un vidrio fino cuando lo tocas. El participante se queda quieto,
intentando absorber la vibración con el cuerpo. No mueve la cabeza, no parpadea casi. Respira lento, la vibración se apaga, el ala sobrevive, y ahí el lugar explota en aplausos, porque todos entendieron lo mismo. No es solo un peinado, es una pelea. Lo fotografían desde todos los ángulos, él mantiene la pose con una paciencia brutal, y cuando por fin vuelve al agua caliente, el hielo empieza a ceder lentamente, con dignidad. No se rompe en bloques, se derrite en capas, como si el peinado estuviera aceptando el final. Los que vieron eso ya saben lo que pasó. Ese participante probablemente se llevó el premio, no solo por la forma, sino porque dominó el elemento, porque hizo que la estupidez pareciera arte. Y tú, con tu cabeza ya más caliente, con tus manos recuperando sensibilidad, piensas que ese sería un final perfecto para la historia. Si el mundo fuera limpio, pero el mundo nunca es limpio, y este concurso, que parece solo una broma, tiene una sombra que se cuela cuando te quedas un segundo más y escuchas conversaciones al pasar. Este año tuvimos suerte con el frío. Ojalá el próximo también. Antes era más fácil. Ahora hay que esperar. Cuando no baja, no hay concurso de verdad. Ahí te cae la última piedra. La tradición depende de que el invierno sea suficientemente cruel, y si el invierno cambia, si se vuelve menos confiable, si los días perfectos se vuelven raros, entonces el concurso se convierte en una búsqueda desesperada del frío, en una nostalgia congelada, una fiesta que necesita temperaturas extremas para existir. Es un pensamiento raro, porque nadie vino aquí a hablar de eso. Vinieron a reír, a competir, a ser idiotas con orgullo. Pero la realidad se mete igual, como el aire helado que se te cuela por la nuca, aunque te tapes. Sales del agua y miras alrededor por última vez. La zona donde se quebraron las estructuras está llena de pequeños restos de hielo. Parecen confeti triste. La gente se seca, se pone batas, se abraza, revisa fotos, compara resultados. Hay un chico mostrando su peinado fallido a sus amigos, riéndose a carcajadas. Hay una pareja mirando su foto como si fuera una medalla. Hay alguien tocándose el cuero cabelludo con cuidado, comprobando si todo sigue en su sitio. Hay otro que presume la barba congelada como si hubiera conquistado una montaña. Y tú entiendes el verdadero porqué de todo esto. No es solo un día raro, es una forma de decir, mira, invierno, no me ganaste. Aunque el invierno, honestamente, no está compitiendo. El invierno solo existe, y ellos, nosotros, intentamos ponerle reglas para sentir que lo controlamos. Caminas hacia la salida y el aire te muerde otra vez, pero ya no te asusta igual, porque ahora sabes el truco. El truco es que el frío aquí no es enemigo, es el fotógrafo. Antes de irte, miras tu reflejo en una ventana. Tu pelo ya no es una escultura, pero te queda una sensación rara. Como si tu cabeza recordara el peso, como si el cuerpo hubiera archivado el momento en que la piel se tensó y el hielo tiró. Un recuerdo físico, no solo mental. Y ahí es cuando te sale la última frase, la que cierra el círculo con toda la ironía posible. Sí, es el concurso de peinados congelados. Sí, es una de las fiestas más idiotas del planeta. Pero también es una cosa muy humana. Gente riéndose en medio de un frío que podría romperte y convirtiendo la incomodidad en espectáculo. Porque a veces esa es la única manera de soportar lo absurdo de estar vivos. Y eso es lo genial y lo repulsivo al mismo tiempo. Lo miras y te da risa. Pero si te quedas mirando un poco más, también te da escalofríos por dentro. Porque al final el peinado se derrite, la foto queda, la historia se cuenta y el invierno sigue ahí, esperando al próximo idiota con ganas de convertirse en estatua por unos segundos.